vamos a hablar de Roswell. Roswell está ubicado en la ciudad de Nuevo México y actualmente, en el actual censo, tiene 48.366 personas, habitantes en Roswell. Pero no sé si el año de 1947, ese 2 de julio, si no me equivoco, Marcelo, fue lo mismo. 2 de julio. Comenta, Marcelo, ¿qué fue lo que sucedió? Contextualízanos, pónenos al tanto que fue esa fecha importante. Mira, en relación a la fecha, vamos a partir por ahí. Para algunos fue el 2 de julio y para otros le quieren dar una connotación más nacionalista, el día 4 de julio. Recordemos que el 4 de julio es el día de la independencia de Estados Unidos y por ahí también están jugando. Bueno, tal cual como dije al principio, Roswell hoy es un tema que siempre ha sido, digamos, materia de discusión a través de los años. Hay investigadores que han sacado libros. Ahora, cabe señalar que este caso de Roswell, fíjate que pasó desapercibido bastante tiempo. Si bien es cierto, al principio del programa escuchamos una grabación original, hay que poner atención a eso, una grabación, exactamente una grabación radiofónica original de la noticia que se emitió por esos días en Roswell. Y bueno, como bien digo, ese caso se vino, digamos, a generar cierta repercusión el año 78, 80 por ahí. Imagínate cuántos años pasaron para que alguien, como decimos, bueno, claro, bastante. Mira, pasaron bastantes años para que alguien ahí hincara el diente y dijera, ¿sabes qué? Aquí pasó algo que no es tal como se dice. Si bien es cierto, ahí estamos viendo algunas imágenes de esa época, donde efectivamente se hacían algunos proyectos secretos. Recordemos que la zona de Roswell también está ubicada en un lugar de área militar, con lo cual obviamente siempre se han realizado o se realizaban durante ese tiempo varias pruebas. Y bueno, lo curioso de esto, como digo, que el año 80 ahí comienza, digamos, toda esta vorágine de libros, de artículos en revistas, incluso documentales, incluso está una película, ojo, si mal no recuerdo, en el 80 ¿película? Parece, sí. Claro, una película que se llama Roswell. Yo me acuerdo que me tocó verla también. Es bastante entretenida, te muestra todos los hechos que acontecieron, presuntamente, en esa época de julio de 1947. Ahora, ¿por qué la extrañeza de algunas personas? Fíjate, Marco, y amigos y amigas, porque para algunos efectivamente cayó un objeto, pero para algunos no es un objeto cualquiera, sino sería de origen extraterrestre. Imagínate. O sea, palabras mayores. Palabras mayores. Y para la fecha era importante este hito porque ya veníamos de la salida de Kenneth Arnold, donde se divulgaba la fotografía, o más bien un avistamiento de nuevos objetos, y nos aparece esta bombita que es Roswell. Impresionante. Claro, exactamente. Bueno, cabe señalar que durante ese periodo, bueno, veníamos finalizando, y digo veníamos, me subí al vamos arando con la mosca sobre el buey. Bueno, se iba terminando lo que era la Segunda Guerra Mundial. Y entrábamos en lo que se denominaba la Guerra Fría, entre comillas, con un desarrollo de tecnología de ambas superpotencias. En ese tiempo estaba la Unión Soviética, ahora Rusia, y Estados Unidos, obviamente. Entonces, claro, había una sensibilidad por parte de los gobiernos, sobre todo de la seguridad que tenía que ver aeroespacial. Recordemos que durante ese tiempo se lanzaban muchos globos desde Japón. Los famosos globos Fugo. Incluso fíjate que el ejército de Estados Unidos, o parte mejor de algunos civiles, crearon el Ground Observer Watch, que significa algo así como los observadores de la Tierra, algo así, de terreno. Ground Observer Watch, así se llama, los vigilantes del terreno. Y este grupo consistía en lo siguiente: ellos tenían que verificar o ver todo la costa oeste de Estados Unidos, porque, y mira qué interesante este dato, porque Japón encontró una manera de atacar a Estados Unidos de una manera bastante particular. Japón encontró la solución, entre comillas solución,
al bombardeo, porque ellos se fijaron en las corrientes de a chorro. Recordemos que a cierta altura hay unos vientos muy, muy, muy fuertes. Y estos japoneses, fíjate, idearon los globos fugos. Estos globos consistían en que en su parte, digamos, la parte baja, obviamente, donde llevaban todo el habitáculo, llevaban explosivos. Entonces ya de por Ya. sí, al aprovechar estas corrientes de viento, fíjate que alcanzaron, algunos globos fugos alcanzaron su cometido en la costa oeste de Estados Unidos. Incluso por ahí hay parte de una familia que los miembros fueron prácticamente aniquilados por este tipo de bombas volantes. Mira qué curioso, Mm, curioso y a la vez lamentable. sí, Pero claro, como se dice, en la guerra todo vale. Y Japón, como te digo, ideó esta nueva arma, entre comillas. Y claro, entonces habían estos grupos, entonces había toda una sensibilidad con los cielos durante esa época. Claro, y como bien tú dices, veníamos saliendo de todo este hecho que tocamos el programa pasado con Kenneth Arnold, y Arnold, volvimos efectivamente. a julio. Pasó solamente casi un mes, menos de un mes, y Sí, tenemos este exacto. incidente. Exactamente, Oye, incluso ahí los militares, ahí estamos viendo el Daily de Roswell, el diario de Roswell, donde ujú, decía que el ejército de Estados Unidos había encontrado derechamente un platillo volador. sí, eso es lo que Sí, más me sorprende, Marcelo. Disculpa que te interrumpa, porque por lo que yo entiendo por la noticia, lo primero que escuchamos es el extracto de un audio de radio donde afirma que hay un platillo volante y que fue capturado por los militares. Entonces, exacto. ¿cómo reaccionó la prensa ante todo esto? La radio, los diarios. Cuéntame un poquito de eso, por favor. Sí, 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 bueno, pero fíjate que cabe señalar que a los días después los militares se desdijeron de todo. Es decir, ¿Ya? para ellos no era un platillo volador, sino que era parte de un proyecto secreto. Recordemos que, como bien te Ah, mencioné, veníamos entrando lo que era, entre comillas, la Guerra Fría, este desarrollo de mm, tecnología, tanto militar como espacial, obviamente. Más militar, obviamente, pero digamos por todo, como te digo, por los tiempos que se estaban viviendo en aquella época. Y fue bastante curioso porque de alguna manera ahí comenzó todo como un silencio. Eso llama bastante la ya. atención, como bien dije al principio. Un silencio que se vino a romper, como bien digo, a finales de la década del 70 y el 80. Por un investigador también, entre varios, William Moore, donde él comienza a buscar ciertos informes. Ahora, cabe señalar que el tiempo transcurrido, yo creo que de cierta manera jugó en contra para un poco encontrar esa prueba rápida de que efectivamente era algo explicado. Por ende, al pasar el Ya. tiempo y no encontrar ese dato, porque cabe señalar que todos estos últimos investigadores comenzaron a indagar y entrevistar a testigos, pero por el tiempo transcurrido, muchos de esos testigos ya estaban fallecidos. Entonces, ¿qué pasó? Se hizo entrevista a familiares, a amigos, es decir, no estaba la fuente principal, digamos, del dato en este caso. Entonces, claro, por ahí como que quedaron muchas cosas en el aire. Y al quedar estas cosas en el aire, como cual platillo volador, eh, muchas personas dijeron, ¿sabes qué? Aquí no era un proyecto secreto, sino había caído un objeto volador no identificado. Ahora, esto obviamente se acrecienta cuando Mac Brazel, que era un ranchero que vivía cerca de la zona ahí, después de una tormenta sale a verificar su terreno y se encuentra, fíjate, con unos elementos que le llamaron poderosamente la atención, que era una especie como de papel aluminio, derechamente. Y incluso parte se lo llevó a su casa y lo mostró y decía que cuando uno lo arrugaba, este papel volvía a su normalidad, entre comillas. Entonces, por ahí, para la época, imagínate, para la época, claro, era algo bastante llamativo. Por ahí también se dice que se vieron una especie de vigas con inscripciones que en su minuto no pudieron ser verificadas al momento. Entonces, te digo, Mm, este caso de Robus comenzó a crecer y llegamos al tiempo de que comenzaron a salir testigos que vieron no solo el objeto, sino también cuerpos. ¿Mm? ya, Cuerpos, ya. imagínate, cuerpos de pequeña estatura que estaban botados ahí,
según ellos, cerca de este objeto siniestrado. Entonces, claro, aquí el tema comenzó a crecer mucho, mucho más, y hasta el día de hoy. Ahora, lo importante de esto es que siempre se menciona en ufología que hay que ir a la fuente, digamos, original. Y en parte de esa entrevista, si no es cierto, yo mencioné que no habían testigos directos, pero habían algunos que sí sobrevivieron, como Kaufman. Kaufman, fíjate, él entregó una descripción de los cuerpos. Y lo que llama la atención, ¿Ya? cuando tú comienzas a ver los dibujos que hizo Kaufman, no tienen relación con los denominados seres extraterrestres. Eso es curioso. ¿Ya? Incluso él detalla el uniforme de estos pequeños seres. O sea, un O dibujo sea, explícito de todo el detalle de lo que él había visto. exacto. Bueno, siempre estamos acostumbrados a lo que es la literatura ufológica, siempre nos ha mostrado el ser, digamos, pequeño, cabezón, ojos rasgados. Sí. No, eran prácticamente como niños. Y aquí Aquí, yo aquí creo tenemos que unas imágenes, creo. sí, estas son las imágenes, justamente. Si ustedes se dan Perfecto. cuenta, en los rostros parecen niños. Sí. Incluso, es más, entre paréntesis, me acuerdo que escuchando el programa La Bailona de Radio Minería, te estoy Sí. hablando ya por el año 96, antes de que entrara Rodrigo Fuenzalía, gran amigo, un saludo para él, Ujú. que le hacía la noche de Saludos para él. ufología, claro. Y yo me recuerdo que cuando Martín Chávez, lamentablemente ya está no está con nosotros, él llevó un ufólogo. Ese ufólogo, obviamente, era chileno, era Jorge Anfruns, también ya fallecido. Jorge Anfruns le hace la consulta qué es lo que había pasado en relación a Roswell, año 96, estoy hablando. Y él dice, y esa fue la primera hipótesis que le escuché a un investigador nacional. Él dijo, lo que pasó en Roswell y lo que iba al interior de ese aparato eran seres humanos. Imagínate, ¿Ya? seres humanos. Entonces, claro, aquí tenemos la descripción que hace Kaufman de estos pequeños seres con el uniforme, y ahí saltamos a una etapa, llamémoslo así, oscura de Estados Unidos. ¿Te acuerdas, José, que comentábamos que en la guerra todo es válido? Sí. La guerra, todo es válido en aquellos tiempos. Claro. Entonces, ¿qué pasaba acá? Que el objeto, al parecer, no era muy grande, sino era muy pequeño. Porque, ojo, también hay un gráfico donde obviamente se dibuja este objeto, y es como una pequeña ala volante, ¿m? Que es muy ¿Ya? Lo que similar a hablábamos otros la semana proyectos, pasada. sí, a una ala volante, pero mucho más pequeña. ¿Y por qué te digo que entramos a la parte oscura de Estados Unidos? Porque según algunas indagaciones que han hecho investigadores, incluso por ahí también hay un reportaje que se hizo por allá el año 90, un reportaje que hizo un periodista de apellido Wilson en la revista Mecánica Popular, donde él dice que Estados Unidos realizaba, digamos, análisis o, digamos, o investigaciones en seres humanos. Imagínate. O sea, tenemos la descripción que hace Kaufman de estos niños, y por otro lado tenemos investigadores que dicen efectivamente sí, se ocuparon niños para ese tipo de proyectos secretos. Pero claro, algunos dirán, oye, pero ¿qué pasa con la familia de esos niños? Nadie nos reclamó. Lo que pasa, fíjate, según se dice que en esa época habían varios orfanatos, y desde ahí Mm. sacaban niños y prácticamente lo usaban como conejillos de indias, lamentablemente. Entonces, claro, por un lado tenemos la hipótesis extraterrestre del caso, pero por otro lado, y en base al dato que entrega Kaufman, que pareciera ser niños. Ahora, ¿por qué te digo que entramos en Claro. una etapa oscura, digamos, de los proyectos? Porque no solamente con niños, sino también con animales. Ahora, y con esto termino para ver si hay alguna pregunta, amigo José, ahí de los amigos. En ese tiempo,
o sea, nada que ver, digamos, con el desarrollo de tecnología aeroespacial, sino más bien con los automóviles. Cuando se comenzó toda esta fabricación de automóviles, fíjate que se usaban cadáveres para las pruebas. Con el tiempo Interesante, se no sabía comenzaron a eso. usar, claro, se comenzaron a usar muñecos, o los dummies, denominados estos muñecos de prueba, que ahí estamos ¿Sí? viendo en algunas grabaciones. Ojo, estas grabaciones son de la época, del año 47, 48, por ahí 50. Y podemos ver ahí que lanzaban desde gran altura a estos muñecos para medir la velocidad y obviamente el golpe. Pero ¿quién nos dice a nosotros que no, digamos, probaron con seres humanos? Porque también hay un proyecto que se Claro. llama el High Dive. El High Dive consistía en un paracaidista que se lanzaba, yo creo que a ver, más de 30.000 kilómetros, no sé cuánto, pero una altura bastante grande, para medir las fuerzas G y la caída, y medir, digamos, digamos, cómo responde el organismo a ese tipo Como, de altura y a ya. ese tipo de caídas. Entonces, claro, por un lado tenemos la descripción, como te digo, de este testigo Kaufman. Por otro lado están los crash test dummies, que se llaman estos muñecos de prueba, y también están los animalitos. Mm, Lamentablemente, claro, sí, se ocupaban, digamos, chimpancés, se ocupaban perritos. Entonces, claro, tenemos un cúmulo de datos que, claro, que parecieran hablar que hay proyectos secretos que efectivamente se realizaron. Ahora, nosotros podemos echar cierta luz sobre el caso al decir, ¿sabes qué? Claro, se inventó, digamos, la parafernalia del platillo volador para tapar proyectos de este tipo oscuros. encubrir. Encubrir. Sí, Marcelo, mira, escuchando todos estos puntos de vista, porque hagamos un resumen. Tenemos primero Roswell, conocido a nivel ufológico por el, el platillo volador que se estrella en Nuevo México, en la ciudad de Roswell. Ahí estuvimos viendo unas imágenes de apoyo donde supuestamente fue el ovni donde se estrelló. Y también los restos que se encontraron, los restos metálicos, que eso después podríamos pasar a... Mira, acá supuestamente las imágenes que tenemos es que supuestamente acá el ovni fue donde se estrelló. Eh, Se parece a la serie Dark. Ahí después vamos a leer los comentarios. Sí, hay Tenemos hartos las comentarios. fotografías. Sí, sí, después vamos a pasar a los comentarios. Invitamos a la gente que haga sus preguntas a través del chat. Los invitamos. Como por acá dice José Naranjo, éxito en el nuevo capítulo. Saludos desde Limache, saludos para Limache. Carolina Olivares, saludos. Jota Molina, Osorio, hola, buenas noches. Nave Nodriza, saludos Marcelo, mucho éxito en el programa. Nada, nos dice María grandes amigos. Paula, sí, se parece a la serie Dark, lo que acabamos de comentar. Bueno, y nos topamos con todo esto, lo que Rodrigo tú nos Jofre también está, informas. perdón, Rodrigo Jofre Sí, también dice hola de Quilpué. saludos para él. Mira, aquí no me aparece en el programa que utilizamos, no me apareció el chat de él. Bueno, No, la CIA recordarles que está estamos a manipulando. través, está manipulándonos, ahí ya la CIA, Área 51, están todos con los ojos puestos. Nos boicotearon el programa anterior, hoy día no se pudo. Claro. Bueno, en el resumen que tú estabas recopilando tu información, tenemos esta nave que se estrella supuestamente en Nuevo México y que después de años, en la década del 80 y el 70, o sea, finales del 70 y del 80, se vuelve a abrir este caso a través de los investigadores. Acá tenemos el trozo metálico que tuvo el campesino que encontró, y que creo que hasta el día de hoy lo tiene, con estas ciertas jeroglíficos, si se le pueden determinar. Pero hay algo que me llama mucho la atención, porque tú me hablas de la época oscura de Estados Unidos, hablamos de la guerra, que en la guerra es todo válido. Sabemos que por estudios o conspiraciones, los rusos también tenían lo suyo igual que los chinos. Eh, Exacto. pero te quiero hacer una pregunta, porque tú hablaste de muñecos que fueron lanzados, y estamos hablando de los globos Mogul, si no me equivoco, o es porque los globos Mogul, si no me equivoco, son los que estamos viendo en este momento, que son aviones espías o meteorológicos, o son derechamente aviones Claro. espías. No, no, el proyecto, bueno, eso también obviamente se quiso, según algunos, digamos, teóricos de este caso, han dicho que se ¿Mm? utilizó también la tapadera de la noticia del platillo volador
con el proyecto Mogul. El proyecto Mogul consistía... Exactamente, el proyecto Mogul consistía en lanzar globos que iban adosados, digamos, con sensores. Esos sensores, fíjense, eran utilizados para tratar de escuchar las pruebas nucleares que estaba realizando en ese minuto la Unión Soviética. Porque en el aire, obviamente, el sonido viaja más rápido. Al igual cuando en el agua tú golpeas algo y el sonido viaja mucho más kilómetros, o sea, no hay tanto rebote, digamos. Entonces, ese fue un proyecto para tratar de ver, descubrir qué estaban haciendo los soviéticos. Imagínate que toda la tecnología que se desarrolló. Ahora, no solamente, claro, quizá ahí estamos viendo una especie de caja, como de cápsula. Imagínate para la época, para el ranchero. Claro, nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, a ver el dron, el avión a la volante, el Harrier, el avión que digamos que aterriza de manera vertical. Oye, para la época ver un equipo de esas características con relojes, digamos, con escritura a los lados y ese tipo de material, más encima la especie de que lo cubría el globo, o sea, era ver algo totalmente extraño para la época, porque obviamente eran secretos. O sea, nadie tenía que saber, a pesar que los militares obviamente siempre pasa que se le escapan, digamos, algún tipo de proyecto y caen en zonas ya, entre comillas, civiles o zonas públicas. Yo me recuerdo, fíjate, hablando de esta misma situación mira, ahí estamos viendo como una especie de platillo volador, si te das cuenta. Exactamente. Todo esto, mira, pero es una sonda, ¿no? Equipos, claro, todos estos equipos eran utilizados para medir todo lo que eran las fuerzas G. Ahora, al interior, digamos, de esos aparatos iban animalitos, como dije al principio. Por ahí, como bien decía, Wilson, un periodista, comenzó a indagar en la revista Mecánica Popular, lanzó un artículo bastante amplio, donde él decía que efectivamente los proyectos, por ejemplo, estaba el biología espacial, como bien digo, y lanzaban en cápsulas, por ejemplo, chimpancés, perritos, y claro, lamentablemente iban derecho a la muerte, pero con la finalidad de poder extraer todos esos estudios y ver cómo reaccionaba el organismo a condiciones totalmente adversas para, digamos, para sobrevivir. Entonces, era todo un tema que en ese minuto, claro, no se sabía. Y claro, puede ser que Estados Unidos, o el ejército de Estados Unidos, o la Fuerza Aérea haya tapado un poco la tapadera con esto del platillo volador, haber tapado este proyecto secreto. Y te digo, más que secreto también eran oscuros, porque imagínate con quién no podemos contar. Si se ocuparon presuntamente niños, imagínate que queda para después. Entonces, ¿cómo hubiese sido? Claro, hay filmaciones, fíjate, yo me recuerdo para medir la velocidad, ponían unos osos, por ahí me recuerdo que hace tiempo un documental en un canal de cable, no me recuerdo el nombre, pero ponían en un carril, ponían un oso, no me recuerdo si estaba vivo o muerto, pero ponían un oso y le ponían como sensores. Y ese, digamos, ese pequeño como tren, lo hacían avanzar a una velocidad, pero te digo, yo creo que en 10 segundos alcanzaban 100 kilómetros por hora. Algo así, por ponerte un ejemplo. Entonces, la reacción del cuerpo ante la presión, ante la velocidad, obviamente tenía que medirse. Entonces, claro, si estamos, por un lado, la Fuerza Aérea creando todos estos prototipos experimentales, obviamente tenían que ser bien utilizados, bien estudiados. Entonces, claro, qué mejor que utilizar animales, y si ese proyecto se salió de las manos y cayó en un lado que no tendría que haber caído, obviamente, y fue encontrado por un ranchero, oye, tapemos esto, no sé, pero hagamos algo y tapemos esto como bien digo, con el titular del platillo volador. Ahora, ¿por qué te digo que hay que tener mucho ojo cuando se trata de proyectos secretos? Yo me recuerdo que el año 88-89 en Estados Unidos se acordonó un área porque había caído un avión. Pero no era un avión cualquiera. No era un avión cualquiera, ¿sabes? El avión era el F-117, el Stealth, el famoso avión invisible. Ah, ya. Sí. Claro, entonces... Mucha polémica con ese avión. Claro, mucha polémica, claro. Lamentablemente no sirvió para lo que estaba, digamos, los fines que era requerido, porque después se hizo visible con el radar mediante la humedad, no sé cómo era
el cuento ahí. Pero es interesante este caso en la medida porque nosotros podemos abordarlo desde el dato a veces confiable y el dato ese que es donde se habla de una presunta hipótesis extraterrestre. Es por eso que este caso queda abierto. Yo me recuerdo que el año 97, cuando se cumplieron 50 años digamos, del caso Roswell, salió un general de apellido Haynes en CNN, yo me acuerdo que lo vi en directo, él decía, aludiendo a lo que había sucedido en Roswell, y como una manera, entre comillas, de celebrar los 50 años, el año 97, dijo, textual, dijo lo que pasó en julio de 1947 era parte del proyecto Mogul. O sea, tenemos Así de simple. Así de simple. Entonces, claro, para muchas personas lo tomaron, hey, para mí no es tan así, porque sabemos que hay mucho digamos, de conspiración. Sí, es verdad, existen. Pero por otro lado tenemos también la carrera armamentista que se está llevando a cabo en ese minuto en Estados Unidos. Exactamente. Entonces, hay mucho de todo, siempre digo, hay mucho de todo, mucho de poco, pero hay datos que juegan a favor y en contra. Los que juegan en contra, como bien dije, son la cantidad a veces de materiales que lanzan datos inexactos. Y hablando de datos inexactos, yo creo que ustedes se van a recordar de esto, que acá en Chile también tuvo cierta repercusión y se quiso, también, no sé si se ve por ahí. ¿Quién se acuerda de esta? Sí, pues, para allá vamos. Exacto. Para allá vamos. Entonces yo me recuerdo que, bueno, esta venía con una revista, la conozco más. Esta es la segunda edición. Entonces, claro, maravilloso. Esto se aprovechó también en términos económicos. Entonces, claro, al utilizar este tipo de publicidad con fines monetarios, se echó al saco todo. Entonces, claro, nosotros cuando leemos este tipo de revistas o vemos documentales, vamos a ver solo una parte, la parte que quieren presentar, la parte extraña, pero dejando de lado todos los datos que hablamos recién. Claro, porque de cierta forma no conviene que tú expongas o seas, digamos, hagas una exposición equilibrada del caso. Por un lado tenemos la carrera y por otro lado tenemos lo anómalo, entre comillas. Sí, Marcelo, mira, estuve escuchando todo este rato y también al mismo tiempo la gente podrá observar que yo estoy mirando la pantalla porque estoy mirando también las imágenes que nuestro productor aquí está full, haciéndonos un respaldo visual de todo lo que sucede. Se pasó con la recreación y todo, la recopilación de información. Pero hay un nombre que has mencionado mucho, que si no me equivoco es Glenn Davis. Glenn Davis. Sí, ¿sabes qué? Te tenemos una sorpresilla. Porque tenemos un extracto de una entrevista que no ha sido traducida, que está en los registros, pero no ha sido traducida. Sí, queremos invitarte a verla, por favor. A ver. Por favor. And the doors were open. Naturally, I was curious, and I just happened to look in. That's when I saw some debris that looked like parts of a plane or something that they hadn't had a crash. Because I've seen them do this a lot of times, bring in pieces and the old ambulances in. Can you describe the debris? Yeah, I noticed in two of the ambulances there was some debris that was probably 2.5 to 3 feet, long and probably high, that was propped up on the side of the ambulance there. They were kind of in the shape of maybe like a half a canoe. They were like the front part of a canoe. And, it looked like it might be aluminum, but it looked more like the metal looked more like stainless steel that had been heated. It was blue, kind of a bluish tint to it. But what was odd about it, it looked like around the curved part in the front of the canoe, there was some designs or something. It kind of reminded me of maybe some Egyptian signs or whatever. And it was probably about 3 inches in high, and probably the length of what the wreckage I saw, it looked like it was the length. And the same thing was in the other ambulance too. I mean, I saw practically the same thing.
she gave me a little diagram that she had drawn some figures of some arms and face and so on. She told me that this is what was in those, that it was a crash. It wasn't an airplane, but they didn't know what it was at that time. These were bodies. Yeah, but she said we have 3 bodies. That there was 3 bodies. She said 2 of them were very mutilated. One looked like it might have walked out, or that it might have lived a little while. And she explained they were like 3.5 feet to 4 feet tall. The 2 of the bodies were you couldn't identify much because they were practically destroyed, and it looked like maybe that they might have been a predatory animal or something might have been doing some damage on the bodies too. How did she describe their head and their hands? Well, she said the head, and then the little drawings that I had, the way she explained it and the way she drew it, that the heads were somewhat larger than a human heads. The hands were long, no thumbs. It was just the long, very delicate fingers at the end on the underside at the tip of each fingers was a pad-like, maybe a little pad, but it looked like the skin had maybe little suction, like the little suction cups on those. On the no fingernails on the hands. The head, the lips were just a long, narrow, more or less, not full lips like we would have in most of our people, but very fine lined, very fine lips. There was no teeth. That was the inside of the mouth. It was kind of like a real a gums, or maybe it was, and also that the nose, there was only 2 small orifices in the nose. There was really no nose that was convex. It was all just flush with the face. Opa, qué gran Interesante. testimonio tenemos ahí, porque si no me equivoco, Glenn Davis era el funerario de Roswell. Sí, exactamente. Glenn Dennis era el funerario ahí de la ciudad de Roswell, tal cual como lo mencionaste, querido amigo José. Pero, ¿sabes lo que sirvió? Lo bueno que la traducción muy buena, porque así nuestros amigos van a entender cómo vamos a desgranar. Yo te invito a desgranar lo que dijo Glenn Dennis. Primero que todo, Perfecto, entonces vamos a aquí eso. entramos a especular, obviamente. Especular de forma sana. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de una época, tal cual como lo veníamos diciendo, de proyectos secretos. Año 47, pleno desarrollo de la tecnología militar, y nos encontramos de repente con que un dueño de una funeraria le piden ataúdes pequeños. Sí, eso es lo más sorprendente de todo. O sea, exacto, pero hay un pero. ¿Por qué si yo estoy realizando un proyecto secreto o encontramos digámoslo así, encontramos seres que no son de esta tierra? ¿Tú crees que los militares van a llamar a un civil, una persona cualquiera, para que les ayude en este accidente, llamémoslo así? Sí, tienes tu punto de validez ahí, sí, es verdad. Sí, Es curioso. tiene bastante lógica, Muy curioso. tiene bastante lógica lo que dices. Claro, y lo otro era que a él le cuentan una descripción de la morfología de los cuerpos. Si bien es cierto, obviamente estamos hablando de cuerpos accidentados, que no tenemos obviamente una buena visualización de qué parte es, si están totalmente destrozados. Hablamos al principio de lo que se dice de los niños cadetes que se llamaban. Y tenemos también la descripción de Kaufman. Pero ¿quién no nos dice a nosotros, a los que estamos acá,
que se utilizaron también niños con deformidades. Entiendo. Tiene mucha lógica, tiene mucho sentido lo que dices porque Claro. en la guerra todo lo valía. Es cuestión de ver la Claro. historia de los nazis también. Ahora cualquier persona nos puede decir, oye, pero está escribiendo lo que se dice en la literatura ufológica, está escribiendo seres alienígenas, decía, un poco labio, ojos grandes, digamos la cabeza bastante mucho más grande que el cuerpo, pero sabemos que hay, digamos, lamentablemente, hay seres humanos que nacen así con deformidades. Tenemos, por ejemplo, Sí. el hombre elefante, tenemos niños con deformidades que lamentablemente, o no sé, no viven mucho, obviamente, pero ni a la mamá se lo dejan ver, así de crudo. Entonces, Sí, claro, para la época era. claro, entonces como bien dijimos al principio, y que un poco la frase que estamos utilizando en este minuto como caballito de batalla, en la guerra todo se vale. Entonces, tenemos por un lado proyectos secretos, claro, y por otro lado tenemos estos datos. Entonces, claro, que pareciera que nos hablan más estos datos de proyectos secretos que fueron utilizados animales, y claro, en condiciones, digamos, de mostrarlo así, digamos, una cápsula, por ejemplo, la foto que Sí, estamos viendo también una especie así como de objeto súper que no estaba no era conocido para la época, imagínate. Entonces, encontrar al interior seres totalmente así mutilados, o sea, yo creo que impacta a cualquiera. Teníamos el antecedente de Kenneth Arnold, es decir, ya había podríamos hablar de, no sé si predisposición. Mira, ahí estamos viendo una imagen muy buena de la época, cómo se eleva este platillo. Ese proyecto también se llama, tiene un nombre ese proyecto, que era una especie también de cápsula que era lanzada desde el espacio y entraba. Tenía un nombre, me acuerdo. Oye, Marcelo, hablando de cuerpos, hablando de niños, hablando de mutuación, o sea, de personas mutadas, vamos al video, ¿te parece? Mira, aquí lo tenemos a la autopsia en sí, porque este video fue polémico, si no me equivoco, fue el año 97 o 95 que se filtró este video. ¿Me podrías confirmar tú la fecha? Bueno, yo por aquí me sale el 95, parece, el 95, sí. El 95 fue. Perfecto. Aquí estoy leyendo, si ustedes me disculpan, vamos a buscar la fecha de esta revista. Sí, parece que fue 95-96, si la memoria no me falla. Oye, bien entretenida esta revista. Oye, más adelante vamos a comentar algunos libros que tengo acá, que son muy necesarios para todos nuestros amigos que les gusta la temática. Sí, parece que fue el 95. Aquí está el video. Aquí parece que sale la fecha, mira. Claro, dice, este video acompaña la edición de 6 de 10 de octubre del 95. En octubre del 95. En octubre del Oye, pero 95 salía esta película que estamos viendo en este minuto. Bueno, una película que trajo grandes dinerales a su promotor. Este promotor inglés llamado Ray Santilli, productor inglés, que, seamos directos, inventó una historia, oye, con respecto a la autopsia, increíble. Él dijo que había encontrado un antiguo cameraman del año 50 en Estados Unidos, ¿ya? y que este camarógrafo tenía en su poder una película que databa de la época de Roswell. Y él vendió, como decía un buen chileno, la pomada de una manera increíble. O sea, imagínate, creo que para esa época salió difundido este video, digamos, en cadena mundial. Porque obviamente él Negocio. era un negocio, pero increíble. Yo me recuerdo que en esa época, acá en Chile, se hicieron varios informes especiales. Y lo interesante de esto, lo destacable de la televisión chilena en ese minuto, se llevó a expertos forenses a analizar este video en vivo. Y muchos concordaron, yo tengo buena memoria, me recuerdo, muchos concordaron en que digamos, la manipulación de los equipos, la manipulación de cómo se tocaba el cuerpo, no correspondía a profesionales. Incluso por ahí me acuerdo un forense dijo, ¿saben qué? Pareciera que él sabe que hay una tela que hay que sacar en el ojo.
O sea, como que él supiera todo. Ah, Porque hay todo, digamos, cuando se hace una autopsia hay todo un procedimiento, no es llegar y cortar, aunque suene crudo, como buen pero carnicero. claro, hay todo un método para realizar este tipo de cortes y ahí prácticamente no lo había. Por ahí también se hablaba del cable del teléfono que no correspondía a la época del 50. Entonces, claro, después se vino abajo cuando habló digamos, el creador de este mono, la muñecopsia. Mm, Él dijo efectivamente que le habían mandado a hacer este mono y que la parte interior tenía, digamos, restos de animal. Habían ya. ido a comprar una carnicería cerca, todo, no sé cuántos kilos de asado, y lo introdujeron adentro de este muñeco. Imagínate. Oye, ¿sabes qué? Disculpa, Adelante. Marcelo, que te interrumpa, porque me haces entrar en un detalle súper importante. Bueno, yo siendo no un investigador, pero sí fanático del tema en cuanto a la investigación, Roswell siempre me inspiró a decir, esto fue real, no fue real. Empecé a ver muchas hipótesis. Y una de ellas que encontré hace muy poco fue que un director de cine de la época dijo que para la época del 47 era imposible reproducir ese cuerpo y la textura, y de hecho cómo estaba pegada la piel al cuerpo, como que dijo, si este film es de 1947, esto es un extraterrestre por donde se le vea o es una persona con problemas de mutación También. o problemas genéticos, porque el cuerpo es demasiado real y para la época era imposible generar ese efecto o generar el efecto de un cuerpo tan real. Pero sí me llama mucho la atención lo que tú dices, con la capacidad que se iban directamente a lo que ellos querían. Ah, vamos a ver el ojo, una tela, se la sacamos, como que se sabía muy al hueso a lo que iban. Entonces yo quería saber Claro. si este director estaba en lo cierto, porque tú me dices que ya está sumamente claro de que este film ya no es parte de una autopsia. Como también No. se dice que es una autopsia, está basado como en una recreación de una real Bueno, autopsia extraterrestre. bueno, oye, mira, cuando sale pillado el productor, obviamente tiene que tener la cartita bajo la manga. ¿Qué mejor decir? No, si eso fue una recreación de lo que pasó, de lo que vimos. O sea, ya no. O sea, Claro. nos vendió a todo este video cassette, ¿no? Que venía con la revista Conozca Más. Le pasamos el aviso y venía 25 minutos de la autopsia. Y claro, y después con el tiempo te vas dando cuenta, como dije, estos reportajes donde se entrevistaban a los forenses, y luego salió hablando, y fue hace 10 años atrás prácticamente, si la memoria no me falla, que salió hablando el escultor, digamos, del muñeco que estamos viendo ahí en la ¿Ya? mesa de operaciones. Él dijo, sí, efectivamente, no, lo hicimos nosotros para Ray Santilli y todo el cuento. Entonces, claro, y aquí volvemos a una etapa que siempre hemos hablado de la ufología, o ciertas situaciones, que de alguna manera van ensuciando lo que es la temática. Por un lado, tú, Exactamente. tú dices, ¿habrá caído algo en Roswell? Yo creo que sí cayó algo en Roswell, pero al pasar de los años es tan difícil el poder decir a ciencia cierta, ¿sabes qué? Aquí cayó un objeto extraterrestre. Pero por otro lado, claro, tenemos los proyectos secretos. Entonces, de alguna manera nosotros podemos comenzar a especular de manera sana y decir, oye, ¿sabes qué? Parece que lo del proyecto secreto es más válido digamos, que lo que se dice de la nave extraterrestre. Entonces, por ahí va. Ahora estamos viendo esas imágenes que son totalmente manipuladas. Yo me recuerdo que fue presentada por un investigador mexicano, periodista mexicano, Jaime Maussan, ahí lo tenemos, donde dijo que por fin se iba a mostrar algo real. Y esa momia es una momia, lo que pasa que se presentó, digamos, totalmente manipulada. Era de un museo X. Entonces Ah, volvemos, qué triste. volvemos a lo mismo. Claro, volvemos a lo mismo, es decir, hay todo un bagaje publicitario de negocio detrás de este fenómeno que uno quizás, claro, uno no está en contra de generar ciertos, por ejemplo, las ganancias cuando tú estás realizando una investigación y quieres vender, digamos, tu trabajo bien hecho, está bien, ningún problema, libertad de mercado. Pero cuando a veces se ensucia el tema OVNI con todas
estas noticias que son rimbombantes y después se dice, ¿sabes qué? Eso no fue tal. Entonces, claro, la gente a veces se queda con la primera impresión. Entonces, yo siempre menciono, cuando tú quieres abordar el caso o lo presentado de una manera convencional, ¿qué pasa? Tenemos una montaña de datos falsos que dicen, oye, sí, efectivamente era algo extraño y se quedó con eso y se quedó con eso, y el caso pasa a la lista de las anomalías. Y claro, y la explicación racional queda por allá abajo, se pierde totalmente porque no conviene a ciertos sectores que ganan grandes dineros con esta Lucran con temática esto. OVNI, no les conviene que alguien, claro, que alguien diga, ¿sabes qué? Lo que estás presentando eso es falso. Te lo digo por experiencia propia, yo varias veces, y perdón que sea muy autorreferente, pero en ocasiones a veces me han llamado de periódicos de circulación nacional y me han dicho, queremos analizar esta imagen porque queremos sacar portada. La reviso, le digo, ¿sabes que esto no tiene connotación anómala? Es un insecto o un ave. Dijo, chuta, qué lamentable, no vamos a sacar portada. Entonces los casos van quedando guardados. Entonces mi idea siempre es mostrar toda esta parte que no se difunde mucho. Es decir, demostrar casos que Exactamente. tienen una explicación profesional para orientar a gran parte del público seguidor de esta temática. Oye, Marcelo, mira, aquí había un texto sobre la momia que tú estabas hablando, si no me equivoco, de Jaime Maussan, del 2015. Le voy a pedir Maussan. al Maussan. Mira, hay un texto que dice, cuerpo momificado de un niño de 2 años. En el momento del entierro, el cuerpo vestía una camiseta de algodón sin cordones. Los envoltorios del entierro consistían en 3 pequeñas mantas de algodón, cedido por el señor S.L. Palmer, San Francisco, California. O sea, lo que estábamos viendo era una momia de un niño de 2 años. No era un supuesto extraterrestre como se le pintó y se hizo todo este como spot publicitario en bombo y fiesta de que vamos a tener el cuerpo real de un extraterrestre. Lamentable lo sucedido porque es, como tú dices, ensucia la temática y ensucia una investigación que te puede producir, decir, ¿sabes qué? Esto con un fin de que podemos estar expuestos a seres de otros planetas, pero este tipo de cosas manchan toda esta investigación y dicen, estos son sensacionalistas, son falsos, Claro. esto no existe. Pero, ¿sabes qué, José? Cabe señalar que aquí no estamos negando un fenómeno, que quede bien claro. Ujú. Si bien Sí, es cierto, exactamente. en algunos momentos podemos sonar muy críticos, no negacionista, porque la idea no es ser eso, sino solamente abordar casos que, si bien es cierto, tienen más datos que pueden explicarlo de manera convencional que anómala. Roswell, sobre todo ahora Roswell, ahí estamos viendo una piedra que creo que salió en un documental últimamente. Sí, el 2004 esta Sí, piedra. claro, si uno sigue toda la historia de Roswell, todo lo que ha venido a posterior, te das cuenta que siempre van apareciendo personajes diciendo yo vi la nave, yo me encontré esto, creo que esa piedra se encontró en la zona del presunto choque. Entonces, oye, prácticamente Roswell vive del negocio, así es, tal cual. Sí, mira, Marcelo, de hecho mismo quiero hablar un poquito de esta piedra, porque tenemos acá una información sobre ella, que es de Robert, el propietario de 56 años de un taller de carrocería en Roswell. Había salido a cazar el 4 de septiembre y se encontró con esta piedra, ¿ya? Cuando la limpió y notó estos extraños símbolos tallados en la superficie, sabía que había encontrado algo especial, no era algo normal, ¿ya? Ya, Los patrones se parecían mucho a lo que generalmente se representan en los círculos de cosecha, ¿ya? 2 lunas medias, lunas unidas en la esquina, pero habían sido como hechas perfectamente, como que hubiese sido por láser. Ahora, lo importante de esto es que esta roca tiene propiedades especiales, tiene propiedades magnéticas, se le han hecho investigaciones, y lo que ha hecho que se haya convertido en un tema, el tema de la piedra. Ahora, su veracidad se está por ver lo de la piedra, porque como tú sabes, tú mismo lo dijiste, hay mucha gente que dice, oh, yo estuve ahí y encontré esto. Y puede ser perfectamente algo que estaba ahí por coincidencia, que no significa que sea algo extraterrestre, o quizás lo es, pero es tanto así que como temas como el de esta piedra, tú lo mencionaste, que es el turismo y el negocio en Roswell. Porque sí, Glenn, de la persona que estábamos hablando, Glenn Glenn Dennis, Dennis.
fue el fundador del Museo de Roswell. El Sí, Museo Ufológico de Roswell. Él estuvo muy en campaña apoyando este proyecto. Se abrió en septiembre de 1991 y todo se envuelve al accidente de Roswell. Y deja decirte que en base a las investigaciones que hemos hecho nosotros, el comercio y el turismo se centra en Roswell, se centra en el accidente, y eso ha hecho que la población haya incrementado su economía a través del negocio de, mira, donas de Roswell, exactamente. tatuadores, negocios y obviamente el museo que le da todo un toque. Yo sería un fanático más yendo por una cuestión, un tema de cultura, Sí, un tema de parada obligatoria, yo creo que en Roswell. bonito, bonito. Pero es increíble. ¿Qué opinas tú sobre todo este tema? Porque aparte de ser un tema científico, o sea, de investigación científica, también tenemos el otro lado, como tú lo hablabas, del turismo. Sí, mira, yo no estoy en contra de tal cual como dije al principio, está el libre mercado, cada cual elige pagar o no pagar o pasar de largo. Yo creo que es totalmente válido en ufología. Acá en Chile, mira, yo soy bien, por eso me gusta hablar, digamos, de toda esta temática de Roswell en ocasiones, a pesar que yo por ahí en algunas entrevistas he dicho que es prácticamente como ver una teleserie porque siempre están apareciendo episodios nuevos. Ahora acabamos de ver La Piedra. Claro, si tú te das cuenta de La Piedra, hay un dato que para mí es predominante. En el sentido, vemos una piedra que está totalmente tallada, pero el tallado es pero finísimo en comparación Sí, a lo que es la demás roca. O sea, digamos, te das cuenta de inmediato que está totalmente ahí polido eso. Entonces, claro, es conveniente. Ahora, si hablamos de generar un museo, o digamos un tour o ruta ufológica con ciertos casos, yo creo que Roswell queda pequeño con los casos chilenos. Mira lo que te estoy diciendo. Queda pequeño con los casos chilenos. Si nosotros comenzamos a nosotros tenemos escarbar en la nuestro rebo. historia, mira, no tan así de Roswell, de nuestro Roswell, pero sí casos emblemáticos, que yo creo que tienen mucha más datos ricos de ufológicos, derechamente hablando, que lo de Roswell. Sabemos que Estados Unidos, claro, tiene, digamos, una preponderancia en lo que es la investigación OVNI con los proyectos Libro Azul y todo el tema, el proyecto Condom también. Pero acá en Chile, fíjate, si nosotros nos ponemos a revisar la historia, tenemos el famoso caso Peyupo, donde una familia en un Sí, funeral ve bajar una luz pero bastante, muy potente, y que el otro día cuando van a ver el lugar, faltaba un pedazo de terreno. sí. O sea, si estamos hablando de turismo ufológico, yo creo que tenemos datos a la mano. O sea, personas que realmente estaban en un funeral y vieron esta luz bajar en plena lluvia y que se instaló ahí. Claro, ahora obviamente uno puede decir, un investigador puede decir, no, eso fue un fenómeno natural, un rayo en bola, no sé. Pero el hecho de que esta luz bajó, se sintió como una explosión y después ascendió y faltaba ese pedazo de terreno. O sea, imagínate, son casos totalmente inexplicados, digamos, cuando uno comienza a revisar todos los detalles. Pero yo considero, siempre he dicho, siempre miramos al extranjero, miramos a Estados Unidos, pero acá en Chile, oye, tenemos una riqueza ufológica bastante grande.